A conversar esta noche este escenario económico, ¿no? Cómo hemos cerrado el 2024, cuál es la perspectiva de 2025, pero también saber cuál ha sido el impacto en torno a estas palabras de la presidenta Dina Boluarte. Nicolás Becich se encuentra con nosotros, coordinador general de Vidensa Instituto. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un gusto volver a estar con ustedes. Como siempre, es un gusto tenerte, Nicolás, siempre en el programa para que nos puedas hacer este análisis. Yo he hecho una introducción. Estábamos nosotros ya todos pensando pues que este 2025 es el año en el cual tenemos que trabajar todos para poder superar los impases económicos, generar más inversiones, generar más crecimiento, impulsar la economía, sacar adelante los proyectos paralizados, sacar adelante proyectos que sean de envergadura, que dinamicen el empleo, generen más dinero en las familias. Pero ¿qué tan grave puede ser para el golpe económico, porque la economía no está alejada de la política? Lo dicho ayer por la presidenta Dina Boluarte en torno pues a esto de que se prepara un golpe blando contra el gobierno, que hay una persecución Sí, política, que hay un acoso político de los medios de comunicación incluidos. Entonces, bajo esta experiencia que tienes tú como allí en Vidensa Instituto, como coordinador general, ¿qué reacción te genera, Nicolás? sí, efectivamente, desde Evidencia nosotros lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Esta teoría, ¿no?, de la que se hablaba de las cuerdas separadas, donde por un lado iba la economía y la estabilidad macro y el crecimiento económico, y por otro el caos político, y presidentes presos y Ujú. soluciones del Congreso, y en fin. Y había esta teoría, ¿no?, de que eran cuerdas separadas, que una no se afectaba con la otra. Es una teoría errada, ¿no? Claramente la crisis política, la inestabilidad afecta a la economía y limita el potencial de crecimiento. Y si ahora estamos creciendo el 4% como algo esperanzador o positivo, pues imaginemos lo que pasaría si tuviéramos efectivamente un entorno político estable, calmado, con cierta estabilidad y seguridad sobre lo que va a pasar a futuro, ¿no? No sé si ustedes han visto esta noticia que ha salido hoy día de que se presentó, no sé si hoy o ayer, el presidente de la OMPE en el Congreso, Hoy día, y sí, llegó la cédula, ¿no?, de lo que exacto. sería la cédula de la elección del 2026. Y es impactante, pues, un papelógrafo de presentación de estudiante. Es un poco la cédula, ¿no?, con casi Exacto, 50 partidos y, lo que él decía, más de 10.000 candidatos. Entonces, ¿qué exactamente. estabilidad cómo vamos a buscar estabilidad con esas elecciones, ¿no? Y claro, el discurso de la presidenta, eh, como tú mencionabas, se contradice. Por un lado va al Foro Internacional en Davos y menciona que en el país todo está muy bien, que hay estabilidad, que hay calma, y a los 3 meses, a los 2 meses, sale a mencionar que se está preparando un golpe blando, y que la fiscalía la está acosando, bueno, la prensa también. Un inversionista desde fuera dirá, oye, ¿qué pasó acá, no? Exactamente, a eso vamos, o sea, no lo está diciendo pues un economista, no lo está diciendo un analista político, por último, no lo está ni siquiera diciendo el ministro de Economía, que de por sí es grave, ¿ya? O sea, de por sí que un ministro de Economía diga eso ya es gravísimo, pero que lo diga la presidenta de la República, o sea, la presidenta de un país, que le diga, en este caso a los peruanos, y le diga al mundo que se está preparando un golpe de Estado blando contra su gobierno, como bien lo dices, ¿quién va a querer invertir? O sea, y a eso súmale, amigos televidentes, Nicolás, a eso súmale, como bien lo has dicho, que se viene un año electoral. Ya estamos en un año preelectoral, o sea, los años preelectorales de por sí paralizan la economía, pero si a eso le sumas la inestabilidad que viene de las palabras de la boca de la señora presidenta Dina Boluarte, la cosa se pone mucho más complicada, Nicolás. Sí, efectivamente hay un contexto ahí de inestabilidad.
que lamentablemente a lo que normalmente se da en años electorales, este problema, ¿no? De ministro del Interior y tal, sin entrar en detalles, porque Ujú, tampoco ujú. es que sea experto en el tema, pero claramente no le hacen bien y la presidenta debería más bien zanjar con el tema. Creo que el ministro ha demostrado no ser eficiente, más bien lo contrario, ser bastante ineficiente en la lucha contra la delincuencia. Y si bien criticamos la alta rotación de ministros, en este caso creo que un cambio se cae de maduro, como dicen, ¿no? O sea, se hace más que necesario. Entonces, seguir defendiendo a este ministro, uno se pregunta ya qué motivos detrás hay para esa defensa, ¿no? Pero Efectivamente, entrando sí, en el tema económico, como exacto. mencionabas, efectivamente con el nuevo ministro Salardi hubo un ambiente de optimismo en sus declaraciones y creemos que justificado en el sentido de que la economía en el 2024 cerró con tasas de crecimiento más altas de lo previstas, Ujú. cercanas al 4,5%, que hacían prever que este 2025 pues, sea un año en el que logremos un crecimiento de 4%. Ahí han Sí, habido distintos Nicolás, factores. permíteme, Nicolás, pero vamos un poco a lo que Sí, fue el 2024. Pese a toda la crisis que hubo, pues crecimos relativamente, bueno, crecimos algo, ¿no? sí, Llegamos a crecimos 3.3. 3,3%. Ajá. 3,3%. Ujú. Que otra vez, ¿no? Ahí dicen, claro, a pesar de toda la crisis que tuvimos, crecimos 3,3, pero ¿cuánto hubiéramos podido crecer Exacto. si no hubieran habido esas crisis, ¿no? Este, Claro, y ahí, 5, sí. 6, Uf. Pero ahí viene la pregunta también. De este 3.3, todo se lo apropia el gobierno, que gracias al gobierno hubo estabilidad, que gracias al gobierno hubo inversión, que gracias al gobierno la inversión privada confió, pero de ese 3.3, ¿de dónde proviene según el análisis tuyo, Nicolás? sí, a ver, analicemos. Ahí lo que hubo en el 2024, el primer aspecto fue la recuperación del consumo privado. En el 2023, por la inflación, el incremento en los precios, la menor capacidad adquisitiva de los hogares, el consumo privado se contrajo después de más de 10 años que no se registraba una contracción, sin contar la pandemia, obviamente. Y en el 2024 ese consumo se recuperó y fue quizás el primer motor de crecimiento para el año pasado, para el 2024. Y eso se debe en gran parte al control de la inflación. La inflación, el incremento de los precios, dejó de ser una preocupación en los hogares. El Banco Central logró un buen manejo BCR. de la Ajá. inflación y cerró en 2%, que es la meta que tiene el Banco Central de Reserva, que como sabemos es un organismo autónomo y cuya responsabilidad exclusiva es el manejar la inflación. Lo segundo que hubo fue un récord de exportaciones, tanto tradicionales, ahí están pues los minerales principalmente, como las no tradicionales, ¿no? Los productos de agroexportación y también de derivados de la pesca, que tuvieron una recuperación importante, principalmente por factores climatológicos. Se recuperó lo que en el 2023, por el mal clima y los fenómenos climatológicos, no se pudo producir. Y lo tercero sí es que ha habido un boom en la inversión pública, más de 50.000 millones públicos que ha movilizado la economía el año pasado y que sí han generado obviamente un dinamismo en la economía, ¿no? Esto Perfecto. no se veía antes, en los primeros años, sobre todo porque en los años de ingreso de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, suele haber una parálisis en el gasto porque los nuevos gobernadores pues no saben necesariamente gastar al ritmo necesario. Pero efectivamente en esto no estoy mencionando la inversión privada, ¿no? Y la inversión privada sí creció, pero creció por debajo de ese 4 o de ese 3,3%. Y el principal reto quizás del ministro de Economía ahora va a ser
generar mayor inversión privada, promover mayor inversión privada, sobre todo, por ejemplo, en un sector como la minería. En el 2013, por dar números, teníamos casi 9.000 millones de dólares de inversión minera. En el 2024 hemos tenido 5.000 millones, o sea, 60% de lo que fue en el 2013. Wow. Entonces ahí hay un potencial grande, pero vemos también otras amenazas, que son el crecimiento de la minería ilegal y Claro. toda la delincuencia y crimen organizado asociado a eso. Efectivamente, efectivamente. Ahora, esta proyección de 4% que da el ministro Salardi, ¿es un poco más optimista y real, crees tú? Es una proyección optimista respecto a lo que se había previsto en el marco macroeconómico de agosto del 24, Que porque era la última 5. proyección Sí. oficial del Ministerio de Economía, que es la del marco macroeconómico que se dio en agosto del 24, preveía que en el 2025 se crezca 3.1%, ¿no? Entonces, pasar de 3.1 a 4% efectivamente es optimista, pero como mencionaba, esto se basa en, en los mejores resultados encontrados hacia finales del año pasado. Pero ahí creo que no se estaba considerando este año preelectoral, Nicolás. Este año preelectoral de por sí, como decía, todo se paraliza. O sea, entramos como que en un limbo, ¿no? En una incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que el ministro Salardi lo tiene en cuenta. Hay riesgos importantes en este año. Uno es el que tú mencionas, el año ya electoral, la campaña electoral ya empieza a calentar y probablemente en el segundo semestre del año vive mucho más y claro, hay muchas empresas que dicen, bueno, hasta que no haya mayor claridad paramos Claro. cualquier inversión. Y el otro riesgo grande es el tema internacional, ¿no? Y bueno, ya la guerra comercial que se está dando a partir de las medidas de Trump con el incremento de aranceles, que hasta ahora a nosotros no nos ha afectado directamente, pero hay el riesgo, por ejemplo, de que se ponga aranceles a los productos de agroexportación, y ahí habría que ver si es que Los que se salgan, llega a Nicolás, tal afectar vez, alguno de lo que le sí. vendemos. Los que salgan tal vez del puerto de Chancay, cuidado con esto, ¿no? O sea, Trump no quiere nada que provenga de China, así que por ahí tal vez nos anuncie algo que nos golpearía muchísimo. Sí, aunque ahí en realidad habría que ver, porque efectivamente habría que ver qué productos de Chancay van a ir Claro. a Estados Unidos, ¿no? Normalmente va a ser más al tema de Asia, pero no podemos dejar de lado de que de nuestra canasta de agroexportación y de exportaciones no tradicionales, Estados Unidos es nuestro principal comprador. Exacto. Y ahí sí el incremento de aranceles podría pegar a un sector importante de la Nicolás, economía, sí. más allá de que en verdad todo este ruido comercial afecta, ¿no? Efectivamente. Nicolás, a todo lo que viene en el 2025, con estas proyecciones que tiene el MEF de 4%, incluso de controlar el déficit fiscal en 2.2%, pero a todo este panorama entusiasta con lo que empezamos en 2025, tú lo has escrito bien, tenemos un proceso electoral en ciernes que ya implica una amenaza. Tenemos esta guerra comercial desatada por Trump, ¿no? Y que puede repercutir en el mundo. Y si a esto le sumamos, y vamos a terminar también la entrevista como hemos empezado, si a esto le sumamos la crisis interna propiciada, y es lo que no llego a entender mucho o me sorprende, una crisis política propiciada por los poderes del Estado. O sea, parece como que si los gobernantes quisieran jalarle la alfombra a los peruanos. Cosa inaudita. Nicolás. Sí, efectivamente el panorama es complicado. Mencionabas el tema del déficit fiscal y ese creo que va a ser un reto, quizás más, eh, el reto, o sea, más fuerte que tenga el ministro, en el sentido de que en un año electoral el Congreso va a tener intereses populistas de aprobar normas que impliquen mayor gasto y le va a tocar al MEF pues defender sus fueros, ¿no? Y
tratar de oponerse, observar las normas, acudir al Tribunal Constitucional para pedir inconstitucionalidad de normas que implementan gasto, y eso obviamente al Congreso, sabemos, no le va a gustar, y vamos a ver cómo reacciona y cómo se da ese balance de poderes que en el último año claramente vemos que el Congreso es el que ha llevado la voz cantante, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Nicolás Vicich, te agradezco muchísimo por conversar esta noche con nosotros y darnos pues la lectura de este panorama económico. ¿Cómo terminamos el 2024? ¿Qué perspectivas tenemos para el 2025? Y dar estas clarinadas de alerta de los riesgos que podemos tener al frente y que tenemos que saber, o el gobierno tiene que saber de alguna manera paliar, para que no repercuta, reiteramos, a todos los peruanos. Nicolás, te agradezco muchísimo, como siempre.